Buenas noches y bienvenidos a Infraestructura Colombia, el programa oficial del Ministerio de Transporte. Hoy los saludamos desde Cartagena, sede de la octava versión del Congreso Nacional de Infraestructura, donde cerca de 1.500 empresarios, la banca multilateral y por supuesto del Gobierno Nacional se reunieron para hablar los temas que les corresponden. Con un nuevo diseño, en la página web del Ministerio de Transporte, usted podrá consultar toda la información relacionada con la entidad, la agenda del ministro, los viceministros y los directivos. Y también podrá estar al día en temas puntuales como trámites y consultas de licencias. La nueva Agencia Nacional de Infraestructura presentó sus credenciales acá en Cartagena. Les contamos cuáles son las principales concesiones que se vienen desarrollando en el país. Durante la octava versión del Congreso Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, afirmó que la nueva agencia se prepara para cuadruplicar las dobles calzadas en todo el territorio nacional. En este momento hay alrededor de 1.000 kilómetros construidos de dobles calzadas en todo el país. Con los contratos existentes, no los nuevos, esperamos llegar a 2.000 kilómetros de dobles calzadas al final del cuatrenio. Y con las nuevas concesiones podemos ir de 2.000 a 4.000. O sea, queremos cuadruplicar la cantidad de dobles calzadas con este programa. Las inversiones en el sector vial pasarán de 4 billones en el 2010 y 2011 a 8 billones en el 2013 y 2014. Para poder cumplir con estas expectativas es necesario adjudicar a los diferentes concesionarios del país vías tan importantes como la Ruta del Sol y la Transversal de las Américas. Tenemos alrededor de 5.000 kilómetros de nuevas concesiones. Son concesiones que están en todas las principales carreteras del país. Tenemos, por ejemplo, la conexión entre Bogotá y Buenaventura, tenemos la conexión de Cali hacia el Ecuador, pasando pues por Popayán y Pasto. Tenemos la extensión de lo que es hoy día la Ruta del Sol para llegar hasta Mocoa. Tenemos las vías del Llano hacia Puerto Carreño y Arauca y las conexiones del Llano con Bogotá. Tenemos las vías que unen a Bogotá con Bucaramanga y Cúcuta. Tenemos lo que es el proyecto de las autopistas de la montaña y tenemos las vías del Caribe, que principalmente es lo que se llamaba en su momento el proyecto Américas 2, que es construir las dobles calzadas en algunos de los tramos críticos del Caribe. Además de las vías mencionadas por el presidente de la ANI, el grupo Odinsa adelanta obras en otros sectores del país. La concesión de autopista de los Llanos es una concesión que está totalmente terminada, está en etapa de operación y mantenimiento. Es una concesión que se termina en el año 2014. La concesión Santa Marta-Paraguachón se terminó de ejecutar en el año 97, viene en etapa de operación, se han ejecutado obras adicionales en el departamento de La Guajira que estamos en este momento manteniendo, y actualmente estamos ejecutando unas obras de protección marina en la zona de Los Muchachitos, en la vía Santa Marta-Riohacha, que es una obra ordenada en un tribunal al Invías, y el Invías nos la encargó a nosotros. Por su parte, el concesionario Autopistas del Café afirma estar realizando obras adicionales al contrato de concesión. Estas obras estaban siendo catalogadas como sobrecostos. Sin embargo, el gerente de esta concesión afirma que dichas obras no fueron incorporadas en el alcance básico del contrato. Las obras adicionales de Autopistas del Café son obras que fueron solicitadas por la comunidad y que el gobierno gentilmente nos solicitó y acordamos con ellos incorporarlas mediante obras adicionales al contrato, y el 100% de esas obras en la actualidad son financiadas por Autopistas del Café, las cuales están previstas terminar para el año 2012, cuyo pago no lo van a hacer en vigencias futuras. O sea que el compromiso de Autopistas del Café con la región y con la zona es grande e importante. La entrada en vigencia de estos grandes proyectos espera aumentar la competitividad del país. Retomando la frase del presidente Santos de la Unión hacia la infraestructura, el ministro de Transporte, Germán Cardona, le contó a los asistentes por qué ha sido tan obstinado en su política de estudios y diseños previos a, como él dice, prender el bulldozer.
La unión hace la infraestructura. Con esta frase, el ministro de Transporte, Germán Cardona, inició su ponencia en el 8º Congreso Nacional de la Infraestructura, afirmando que el gobierno nacional, en conjunto con otras entidades, viene trabajando por mejorar las vías, los puertos, el sistema férreo y los aeropuertos de todo el país. Acciones no visibles que se están llevando a cabo. Gracias, doctor Juan Martín, por reconocernos también esos intangibles. Esas cosas que no se ven, pero que finalmente son las que ponen a marchar una locomotora como es la de la infraestructura. La tecnificación del ministerio, creo que todos coincidimos en eso. El nuevo marco normativo, la recuperación de la cultura de estructuración de proyectos. Proyectos que permitirán darle firmeza a la ejecución de las obras, contando con capital humano y maquinaria tanto nacional como extranjera. Colombia ya es un país que necesariamente tiene que mirar de cara a la internacionalización. No porque esté aquí presente el expresidente Gaviria, pero de alguna manera nosotros desde la década del 90, cuando él fue presidente de la República, ya empezamos a pensar que el país tenía que dejar de mirarse hacia sí mismo y tenía que mirar hacia afuera. Y eso nos trae lógicamente muchas responsabilidades y por eso me alegra muchísimo ver tantos inversionistas extranjeros también en este recinto y en este evento. No porque vayan a venir a quedarse con el trabajo de la ingeniería colombiana, sino porque lo que queremos es que haya buenas alianzas. Refiriéndose a los logros alcanzados durante este primer año de gobierno, resaltó cómo el ministerio, en compañía de sus entidades adscritas, ha enfrentado difíciles situaciones, pese a la fuerte ola invernal que afecta al país. Hace un año se nos reventó el canal del dique, inundó la 4ª parte del departamento del Atlántico, una inundación prácticamente igual a lo que pudo haber sido, o lo que es el embalse de Betania, pero que afortunadamente y con ingeniería colombiana y en 50 días logramos controlar. La inversión que ha hecho el gobierno en pro de los denominados corredores de la prosperidad ha sido significativa. Tuvimos que conseguir 3.6 billones más y esos corredores están abiertas las licitaciones, los prepliegos se volvieron a colgar ayer, acogiendo inclusive una serie de recomendaciones que surgieron de una mesa de trabajo que se hizo conjuntamente con la Cámara Colombiana de Infraestructura y donde esperamos, como lo repitió también el presidente, que haya muy buenas propuestas para que le demos trabajo a muchos colombianos. Acciones en concreto para un país en marcha es el lema del Ministerio de Transporte, que con obras como la vía Puerto Salgar, San Roque, la variante de Melgar y el túnel de Sumapaz ratifican el trabajo responsable y de calidad que se ha hecho en el país. Así como las anteriores, el túnel de la línea promete ser un éxito. Este túnel va bien, ha tenido dificultades, pero ya van aproximadamente 5 kilómetros perforados y las otras obras anexas también se están desarrollando. Pero aquí tenemos una dificultad, el segundo túnel. El segundo túnel no se ha contratado y el segundo túnel es absolutamente necesario, pero tenemos una ventaja, ya tenemos completamente listos los diseños para sacar a licitación ese segundo túnel. Otro de los proyectos que va en marcha es el de Puertos y Dragados, que con maquinaria extranjera y un talentoso capital humano han logrado permitir la navegabilidad del río Magdalena, realizando dragados del canal de acceso a Barranquilla en menos de 50 días. Es una draga que tiene una capacidad aproximadamente de 12.000 metros cúbicos, doctor Carlos, y es una draga que nos permitió solucionar ese problema de Barranquilla de una manera rápida y que vamos a seguir trabajando. Proyectos en todo el sector transporte, en la infraestructura del país, empiezan a ser visibles, empiezan a solucionar la calidad de vida de los colombianos y empiezan, sin lugar a duda, a cambiar la historia de la nación. Colombia es capaz de hacer este tipo de proyectos y los vamos a hacer. Colombia se estructura y vamos todos los que estamos aquí, el gobierno y ustedes, vamos a trabajar para que hagamos muchas acciones en concreto para un país en marcha.
ya es un hecho. A partir del próximo 1 de enero de 2012 entrará en funcionamiento la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, que sustituirá al Instituto Nacional de Concesiones y asumirá los nuevos retos de la infraestructura en el país, en modos terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. Toda la información sobre la participación del sector transporte en el Congreso de la Infraestructura en www.mintransporte.gov.co. Ya regresamos con más información desde Cartagena. En Twitter también tendrá información de primera mano y en tiempo real sobre la infraestructura y el transporte del país. Síganos en @GermánCardonaG. En 3 días, el sector transporte y los empresarios de la infraestructura fijaron las bases para el comienzo de una nueva luna de miel entre lo público y lo privado. El ministro Cardona tiene sus propias conclusiones. Terminamos en Cartagena el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Varios mensajes pueden quedar de él. El primero, que es evidente, el país tiene un atraso real en términos de infraestructura, en cuanto a las vías, en cuanto a los puertos, aeropuertos, redes fluviales, ferrocarriles. Segundo, tenemos que unirnos todos, el sector público, el sector privado. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha venido diciendo desde el inicio de la administración del presidente Santos que primero debemos estructurar los proyectos. ¿Qué quiero decir con eso? Diseños y estudios antes de empezar las obras. No podemos volver a prender el bulldozer en Colombia sin tener los proyectos debidamente estructurados. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, no podemos hacer camino al andar. Una vez tenemos los proyectos debidamente estructurados, entonces vamos a ejecutar, ejecutar y ejecutar. Ese es, digamos, el proceso que tiene el gobierno preparado. Los colombianos empezarán a ver obras a lo largo y ancho del país, debidamente bien estructuradas y muy bien ejecutadas. Ahora lo que requerimos es que toda la ingeniería colombiana que tiene que ver con el sector de la infraestructura asuma también la gran responsabilidad de ser muy eficiente en el desarrollo de los proyectos y lógicamente los ciudadanos sean los mejores interventores de todos estos procesos que queremos realizar para el beneficio de nuestro país. El viceministro de Transporte, Felipe Targa, encontró viables varias de las propuestas al problema de la movilidad que sufre Bogotá, hechas por el alcalde electo Gustavo Petro en el Congreso de la Infraestructura. Sistema de subsidios cruzados. Así se denomina la nueva medida que reemplazaría el pico y placa y que fue analizada por el viceministro de Transporte y el nuevo alcalde de la capital, Gustavo Petro, como una solución para la problemática de movilidad en Bogotá. Nuestra decisión es que el carro particular paga y subsidia al señor y la señora o al joven que va en el transporte público. En las zonas urbanas, por ejemplo, en las zonas céntricas, en las horas pico, va a haber un cobro por utilizar esa infraestructura vial que es escasa. Y esos recursos, como lo hace Londres, como lo hacen estas ciudades, va a subsidiar el transporte público, su operación o su inversión. Esta nueva medida se hace viable después de hacer un análisis de la movilidad en las principales capitales del mundo, donde la experiencia demuestra que la solución no radica en construir más autopistas. Y Bogotá tenía una tasa constante de alrededor de 100 vehículos por 1000 habitantes. A partir del 2005 comienza a crecer, a medida que el nivel de ingreso de la población sube, a medida que el valor real de los vehículos disminuye. Si hacemos más autopistas para carros, se llenan automáticamente. Esa es la realidad, porque los indicadores 0.9, es decir, autopista que se hace, autopista que se llena. Nosotros vamos a pasar de 1.200.000 vehículos particulares hoy, en el 2006 eran 700.000. Muy probablemente al final de mi mandato a 2 millones. Con el TLC incluido puede ser más.
Por ahora se hace necesario empezar a trabajar en las zonas integradas de transporte. Este sería un primer paso a la solución de movilidad en Bogotá. Son tanto troncales del Transmilenio como la primera ruta del tram, que es lo que Cundinamarca llama tren de cercanías, más la primera línea del metro. Son todas obras que duran en su construcción hasta 4 o 5 años. Son soluciones que vamos a empezar desde ya, pero que no veremos sino dentro de 4 o 5 años. Así que la primera prioridad es lo que afecta a 6 millones de pasajeros que hoy se suben a un bus, a una buseta, que pagan 1.400 pesos por su trayecto y que en las zonas integradas de transporte público van a ser afectados. Lo que voy a buscar es que no sean afectados en la tarifa. Finalmente, el viceministro de Transporte y el próximo alcalde Gustavo Petro coinciden en que la restricción a los carros particulares no es la solución y que se hace necesario encontrar nuevas formas de financiación para mejorar la infraestructura de la capital. En vez de restringir, permítanles a los usuarios que quieran marear en la hora pico y utilizar las zonas céntricas de más alta congestión, y cóbreles por eso. Y esa disposición a pagarla puede adquirir la municipalidad. Y eso es una fuente importantísima. Suena duro, pero hay que hacerlo. ¿Qué significa esto? Que el que tiene el carro, si quiere moverlo, paga. Durante el 2011, el Ministerio de Transporte ha atendido más de 600 emergencias presentadas en 1.600 kilómetros de la red vial nacional, en 27 de los 32 departamentos del país, con una inversión que sobrepasó los 735.000 millones de pesos. Para conocer las últimas noticias del Ministerio de Transporte, ingrese a www.mintransporte.gov.co. Ya regresamos desde Cartagena con más información. El stand del Ministerio de Transporte fue uno de los más visitados durante el 8º Congreso de Infraestructura. Resaltó por su innovador diseño, modernidad, estilo y tecnología. La pirámide de cristal representó el trabajo en equipo, la firmeza, la calidad y la transparencia de las obras en ejecución. Los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir información clara y oportuna en este acogedor lugar. Impactante, le da la nueva cara que uno quiere ver del gobierno en cuanto a modernismo, amabilidad de la gente, la tecnología. Me parece que ha mejorado en tecnología, lo hace amigable, fácil de accesar los proyectos. Muy lindo, la pirámide extraordinaria y la atención al público inmejorable. Normalmente el presidente de la República cierra este tipo de eventos, pero esta vez Juan Manuel Santos inauguró el evento. ¿Y de qué manera? Recordando su famosa frase de columnista, me da mucha pena, respondió una a una las críticas hechas por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Me da mucha pena, pero nosotros nos tomamos unos meses más para estudiar mejor y estructurar adecuadamente algunos proyectos que venían marchando. Con tono crítico y argumentativo, el presidente Juan Manuel Santos respondió a cada una de las observaciones realizadas por Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sobre atrasos en las obras, el TLC y las acciones e inversiones frente a la ola invernal. La verdad es que nos hemos dedicado a estructurar los mejores proyectos y a reparar los daños de la ola invernal por encima de buscar una ejecución rápida de las obras, lo que sería sin duda más popular, aunque menos responsable. ¿Pero acaso no era eso en lo que estábamos de acuerdo? El año pasado, en este mismo escenario, dije muy claramente, no vamos a iniciar ninguna obra que no esté completamente estructurada en todas sus fases. Proyectos viales, férreos y aeroportuarios que prometen culminarse durante este gobierno, aunque para hacerlo es necesario una alta inversión y aumento en los recursos. Dentro del plan de infraestructura para la prosperidad está previsto que en el curso de los próximos 4 años o 3 años de nuestro cuatrenio se van a invertir 32 billones de pesos entre inversión pública y privada en infraestructura. Esto
implica un incremento sustancial, muy sustancial, sobre el cuatrenio inmediatamente anterior. Otro de los puntos importantes fue el TLC, sobre el que el gremio se mostró preocupado. Lo que antes se conocía como los corredores de competitividad y ahora llamamos las vías del TLC, estaban desfinanciados. Y daremos un salto importante el año que viene porque llegaremos a 6.6 billones de pesos de inversiones de la nación, que aumentará a 7 billones en el 2013 y a más de 9 billones en el 2014. Es decir, que a finales del actual periodo presidencial se habrá invertido una cifra cercana a los 14 billones de pesos, suma que será distribuida en proyectos de infraestructura. Nos mantenemos con el objetivo de ofrecer en concesión 5.000 kilómetros de corredores viales a través de 5 megaproyectos, además de otros 1.000 kilómetros de vías férreas. También vamos a duplicar, o más que duplicar, los kilómetros de doble calzada que recibimos, es decir, vamos a entregar más de 2.000 kilómetros de dobles calzadas. El esfuerzo continúa, los proyectos siguen avanzando y haciéndose visibles, tal como la reforma y remodelación del aeropuerto El Dorado. Vamos a entregar 70.000 nuevos metros cuadrados de aeropuerto a mediados del próximo año y llegaremos a 180.000 metros cuadrados al final de nuestro gobierno y se alcanzarán más de 320.000 metros cuadrados en los años siguientes. El presidente culminó su intervención motivando a los asistentes a trabajar unidos y a darle velocidad a la locomotora de la infraestructura. El mensaje que les dejo es muy sencillo. Trabajemos unidos, estructuremos unidos y ejecutemos unidos. La viceministra de Infraestructura, María Constanza García, encabezó el panel en el que uno a uno los directores de las entidades adscritas al sector transporte le contaron a los asistentes los avances que han tenido en este año largo de gestión. El Ministerio de Transporte viene trabajando para cumplirle a Colombia. Ejecutar, ejecutar y ejecutar es la meta que se ha trazado durante este gobierno y para llevarlo a cabo es necesario un trabajo en equipo. Es así como las entidades adscritas entran a desempeñar un papel importante. Entonces, tenemos acciones concretas para ese país en desarrollo. Ya los directores de cada entidad te pueden contar en detalle en qué venimos trabajando. Tenemos 30 puntos identificados críticos. Entonces, tenemos dos acciones muy grandes, importantes. Disminuir la vulnerabilidad. Tenemos una geografía, una geología joven que implica un reto muy importante, pero afortunadamente tenemos la ingeniería colombiana que es de la mejor calidad del mundo. Colombia cuenta con recursos significativos para ser operados por entidades adscritas al ministerio que en cabeza de sus directores buscan un cambio positivo en la infraestructura del país. La Superintendencia de Puertos y Transporte es la policía administrativa del sector de la infraestructura. Son los garantes de la legalidad y demuestran que hay transparencia en todas las actuaciones que se tomen en las vías, en el sistema férreo y en los puertos marítimos y aeropuertos. Nosotros hemos venido realizando unas mesas de trabajo con los vigilados como tal, concesionarios, viales, portuarios y demás. Dentro de estas mesas reunimos a todos los actores que tienen que ver con cuellos de botella que hemos identificado. A través de estas mesas identificamos esos cuellos de botella, logramos analizamos qué soluciones son necesarias y adoptamos unos cronogramas específicos para ir dando cumplimiento a los problemas y traer unos resultados contundentes frente a la eficiencia, frente a la actuación de los concesionarios y frente a los resultados que estamos buscando para los usuarios de la infraestructura. Cor Magdalena es la entidad que administra y que está a cargo de la navegación del río Magdalena. Verifican su explotación a través de concesiones. Su misión es garantizar la recuperación de la navegación y la actividad portuaria de la principal arteria fluvial de Colombia. Ahora mismo tenemos varias concesiones en el río Magdalena, muchas concentradas en el último tramo del río que está en Barranquilla, en los 22 kilómetros del río Magdalena, de desembocadura, pero por ejemplo hoy acabamos de firmar una concesión con el Puerto Capulco, en el sitio llamado Capulco, en el municipio de Gamarra. Tenemos concesiones en el Puerto Salgar, concesiones en Barranca Bermeja, concesiones a lo largo del río Magdalena y que son los que permiten y que serán los que están encargados de atraer la carga de inversión de dueños de carga para movilizar las vías, barcazas y remolcadores hasta los puertos de destino ubicados en Barranquilla y en Cartagena. La Aeronáutica Civil es la entidad que se encarga de fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación civil para garantizar la conectividad geográfica a nivel nacional e internacional.
aeropuertos de Neiva, de Florencia, de Puerto Asís, de Cartago. Estamos haciendo unas inversiones muy importantes y demostrando que no solamente la inversión aeroportuaria se concentra en el Aeropuerto El Dorado, sino que las ciudades intermedias, incluso ciudades que no son capitales de departamento como Cartago, van a tener unas terminales y una inversión considerable que estamos próximos a inaugurar. Invías es otra de las entidades adscritas al Ministerio de Transporte. Es la encargada de mantener las vías en funcionamiento. De esta forma y trabajando por un bien común, el Ministerio de Transporte, en conjunto con las entidades adscritas, culminará los proyectos propuestos con eficacia y brindándole calidad de vida a los colombianos. El Ministerio de Transporte ya cuenta con una página oficial en Facebook. Ahora, todos podemos ser fans del Ministerio haciendo clic en Me Gusta para interactuar a través de esta red social. Así podrá estar enterado de nuestras últimas noticias. Bueno, y hasta acá la información sobre la gestión en el Ministerio de Transporte. Gracias por acompañarnos y no olvide estar al día en www.mintransporte.gov.co. ¡Feliz noche!